¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Es un enorme honor que ustedes nos acompañen, que acompañen la andadura de este libro. Muchísimas gracias. Soy Juan Carlos Ortega Prado, editor de Penguin Random House, de Grijalbo, Actualidad Política y de Debate. Y es un honor, como les decía, encontrarme aquí en este contexto, en esta presentación, dando tribuna a una obra que no ha hecho más que traernos grandes alegrías a la editorial, al haber despertado muchos de los debates más interesantes, más importantes que hoy como sociedad debemos enfrentar. Muchísimas gracias. En esta presentación haría falta, o nos habría encantado, que estuviera el otro autor de la obra, Roberto Blancarte. No pudo acompañarnos porque se encuentra disfrutando de un año sabático en Alemania, pero manda un gran saludo. Y otra persona que también quisiera darle todo nuestro agradecimiento es al editor al que se le ocurrió esta obra, Ariel Rosales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los presentadores, a la doctora Marta Tagle, al doctor Leopoldo Cervantes, que comenzarán, y ante todo, muchísimas gracias a ustedes. Tendremos alrededor de 1 hora para escuchar a los presentadores y al autor, y después media hora para una serie de preguntas y respuestas. Después de eso pasaremos a la sala de firmas para que ahí los que lo decidan, los que compren su libro, que se está vendiendo al fondo del salón, pasen a que se los firme el coautor Bernardo Barranco. Muchísimas gracias y sin más le dejo la palabra a la doctora Tagle. Muy amable. Pues muy buenas tardes, de verdad me da muchísimo gusto formar parte de esta presentación de una obra que, primero déjenme decirles la parte lúdica de esta obra para que todos se sientan motivados a adquirirla si todavía no la tienen. La escribieron 2 de las personas que más han estudiado sobre el tema de religiones en México, Bernardo Barranco y Roberto Blancarte. Y además seguramente muchos de ustedes ya les han escuchado que son 2 estudiosos y académicos que suelen hablar de manera muy coloquial, que ponen en términos muy sencillos lo que ha implicado todos esos estudios. Y eso es lo que van a encontrar en esta lectura. Una lectura de un libro que sin duda es totalmente de coyuntura, pero que no por ser de coyuntura y traer a cuenta varios de los hechos que estamos viendo a partir de la entrada en el poder de esta nueva administración, por eso es coyuntural, no solamente es coyuntural, sino que además retoma muchos aspectos que tienen que ver con el contexto nacional e internacional, que tienen que ver con el contexto de las religiones en nuestro país y particularmente en América Latina. Y que, insisto, esto deriva de los estudios que han realizado durante mucho tiempo al respecto de las religiones en el mundo y que ahora lo ponen en una obra, en un lenguaje totalmente coloquial que cualquiera puede leerlo e ir encontrando varios de los momentos que están ellos relatando y están analizando de cara a la perspectiva de la laicidad. Por eso, de entrada, agradecerle mucho a Bernardo que me permita estar esta tarde presentando este libro, que además ha sido un libro muy exitoso, porque le decía yo que incluso los días que cuando nos invitó a opinarlo, prácticamente no lo encontraba, entonces también eso me da mucho gusto porque es una obra que se está difundiendo mucho y que espero que así lo siga haciendo porque además da para más. En esta obra que terminó, o por lo menos se publicó a partir de octubre del año pasado, ya no alcanzaron a analizar algo que también tiene que ver con esto, que es la iniciativa que hoy en día está presentada en el Senado de la República por parte de la senadora Luébano con respecto a una modificación a la ley de asociaciones religiosas que, aunque no está aquí, sin duda esto sirve de análisis para esa iniciativa. Esta charla también puede servir para analizar esa iniciativa, porque al final de cuentas esa iniciativa legislativa recoge varios de los aspectos que aquí se están señalando o varias de las intenciones de este gobierno para reformar la legislación y que sin duda nos dará por lo menos para ampliar la obra en una siguiente edición, porque sin duda habrá motivo para ello. Y dicho esto, me gustaría resaltar de manera muy sencilla como 2 de las principales aportaciones que encuentro en un libro de esta naturaleza y después hacer alguna revisión más puntual de los temas.
Primero déjenme decirles que este libro lo escriben ambos estudiosos y académicos del tema, se complementan totalmente, nos van a encontrar en una y otra parte del libro estudios y visiones absolutamente complementarias de la misma realidad con respecto a la laicidad de nuestro país, el enfoque que tiene y la nueva administración, y nos aportan con esa visión una manera complementaria de ver las cosas. Y lo primero que quisiera decir como interesante del estudio, que por lo menos a mí me trajo a la mente la necesidad de ver el tema más de fondo, por una parte tiene que ver como tal el estudio del Estado laico, por una parte con enfrente teniendo un Estado multiconfesional. Ellos resaltan la importancia que tiene la laicidad en nuestro país, no solamente desde un punto de vista histórico, sino lo que ha significado en un país como el nuestro la laicidad, incluso para la configuración misma del Estado. La laicidad ha sido necesaria y es necesaria para poder contar con un derecho donde se reconozcan derechos y libertades. Y en ese sentido es fundamento para nuestra propia democracia. Ellos incluso advierten en una parte que la democracia tiene que ser laica o de otra forma no lo será. ¿Por qué? Porque la laicidad es el único Estado que nos permite a todos los ciudadanos de un país poder gozar de libertades y de derechos que están consagrados en nuestra Constitución y que por lo tanto en nuestro país ha jugado un papel central. Y lo que tenemos enfrente a partir de la administración del presidente López Obrador no solamente es un Estado, la intención de un Estado confesional, sino multiconfesional. Y a mí por lo menos esa lectura sí me abrió muchas posibilidades de qué es lo que tenemos que analizar y entender por esto. ¿Por qué de un Estado multiconfesional? O sea, no se trata de solamente promover una sola visión e idea religiosa o de una sola religión, ni tampoco, o incluso como lo podemos ver en la iniciativa que se está presentando en el Senado de cara al asunto de la libertad religiosa con respecto a la libertad de conciencia, sí hay una gran diferencia entre un Estado confesional y multiconfesional. ¿Qué significa esto? Que el presidente López Obrador, y ambos lo estudian de manera diferente, pero en el sentido de que nos deja muchas dudas con respecto en realidad de cuál es la religión que tiene el presidente de la República, para saber exactamente cuáles son la visión religiosa que tiene o qué es lo que está buscando llevar a la toma de decisiones, y que todo el tiempo ha dejado ver una especie de coqueteo, que puede ser católico, se dice cristiano, y formalmente no se aclara qué religión profesa, porque de alguna manera lo que está abriendo es a esta posibilidad de repartir entre múltiples religiones la entrada del poder público, es decir, utilizar a las iglesias, a las distintas visiones religiosas, la posibilidad de actuar en el espacio público. ¿Y qué significa actuar en el espacio público? Lo que es todo el tema, por supuesto, de espacios en medios de comunicación, de participar en programas sociales, de la constitución moral, que ahorita voy más adelante con ese tema, y de formar parte de lo público como una visión que él está promoviendo de evangelizadora desde el poder público. Y a eso esa es la primer punto de vista que quiero poner acá y resaltar. No solamente se trata de promover una visión confesional, sino multiconfesional, es decir, múltiples religiones con esta idea de que todas las religiones caben, cuando en los estudios que se han hecho de lo que se trata no es de dar las facilidades para que existan o coexistan las religiones. De lo que se trata, o al Estado lo que le corresponde, es de garantizar la libertad de conciencia. ¿Qué significa eso? Que los individuos en este país podamos pensar, que pensemos como pensemos, tenemos garantizados los mismos derechos que todos los ciudadanos, y no garantizar que las religiones tengan medios para llegar a los ciudadanos, que de alguna manera es lo que implicaría un Estado multiconfesional. Y la segunda parte tiene que ver justamente con el tema, por una parte, del Estado de Derecho y la Constitución moral.
La visión que ha venido manejando el presidente López Obrador, y de hecho también lo comentan ambos desde la campaña y desde que fue jefe de gobierno, o sea, no es nuevo, pues creo que debe quedarnos claro que la personalidad del presidente ha sido siempre así, incluso cuando estuvo en decisiones como jefe de gobierno, tiene una visión en la cual habla de una crisis de valores, que además incluso los autores al inicio señalan que esta crisis de valores, entre otras cosas en el país, también se le debe de achacar o darle cierta responsabilidad en esa crisis de valores también a las iglesias. O sea, esa crisis de valores no es solamente de la ciudadanía, sino también es una crisis de valores en la cual las propias iglesias, con los escándalos que ha habido, con la doble moralidad que ha habido en las iglesias, también forman parte de esta crisis de valores. Pero en lugar de promover un Estado de Derecho, donde sean las leyes la que nos rijan y normen y sobre la cual nos conduzcamos todos los ciudadanos y ciudadanas en este país, promueve por otra parte una constitución moral. Una constitución moral que está basada en principios y visiones de tipo religioso, espiritual, que además tienen un corte bastante conservador. A pesar de que se dice la Cuarta Transformación, un gobierno de izquierda y progresista, en los hechos es una posición que está en contra del aborto, del matrimonio igualitario, de derechos y libertades que están consagrados en nuestra Constitución y en marcos de derechos a nivel internacional, y él, a través de esta Constitución moral, pretende evangelizar y ser estos valores morales los que guíen a la ciudadanía, en lugar de promover un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho donde el Estado de Derecho implicaría que todas las personas, independientemente de la forma en la que pensemos y tengamos apego o no a una religión, podemos acceder a los mismos derechos y garantías de esos derechos. Y por eso estos dos aspectos del libro me parecen muy interesantes, me parece como lo más rescatable que hay que poner en la discusión en nuestros días, porque sí nos coloca al Estado mexicano frente a una crisis de la laicidad. ¿Por qué? Porque además el vulnerar o seguir avanzando en estas intenciones de promover esta constitución moral, esta suerte de ejercer el poder basada en principios de tipo religioso, que va de la mano de políticas públicas de ese corte, al final de cuentas deja de lado los derechos de todas las personas y las garantías que podemos para acceder a esos derechos. Y eso vulnera el Estado laico, pero también el Estado de Derecho y también la democracia. Y además estamos viendo una serie de medidas y de políticas públicas que él enarbola todos los días desde su conferencia en las mañanas y por supuesto en las propias programas que está impulsando, con el reparto, por ejemplo, de la Constitución moral en escuelas, el tema de la evangelización, incluso a través de programas como Jóvenes Construyendo Futuro, donde parte de la capacitación que se está dando a los jóvenes está incluso promovida también por un grupo de asociaciones religiosas, y que al final de cuentas él está avanzando en esta visión de tipo multiconfesional en nuestro país, que vulnera el Estado de Derecho en nuestro país. También es muy importante decir que ellos advierten pues que los personajes como el presidente López Obrador no es el único, o sea, no es el populismo o el populismo de nuestros días tiene una característica esencial que es ligada a las religiones y que en el caso de México está reflejado en la figura de Andrés Manuel López Obrador, pero que hay otros actores, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, que tienen este corte. Por ejemplo, está, por supuesto, Estados Unidos, está Donald Trump, Boris Johnson en Gran Bretaña, Bolsonaro en Brasil, Salvini en Italia, que además
usan y coquetean con el factor religioso para sus propios fines. Es decir, el populismo que estamos viendo ante esta crisis de los partidos políticos de las izquierdas y las derechas en el mundo ha sido una vía construida desde una visión de personajes populistas a los cuales la gente está optando, la ciudadanía en una buena parte del país está optando por esta vía del populismo que tiene un ingrediente en todos estos lugares de usar y utilizar la religión como parte de sus programas. Y he señalado aquí varias de las anotaciones que hacemos con respecto al libro de Roberto y de Bernardo, en el sentido, por ejemplo, de la necesidad de contar con símbolos. Ustedes pueden ver en la figura de Andrés Manuel López Obrador una persona que busca, en muchos sentidos, deconstruir o quitar todo lo del pasado. Lo hemos visto con diferentes programas, políticas públicas, porque quiere arrancar la corrupción de fondo y ese ha sido el mensaje. Lo mismo sucede con los símbolos. Nosotros venimos de un país de símbolos que también tienen una visión de religión civil de alguna manera, porque santificábamos a nuestros héroes, ¿no? De esta visión cívico que refleja todos los héroes que tenemos reconocidos como parte de la simbología, ahora a una serie de símbolos más de corte religioso. Y veíamos al presidente López Obrador en una y otra vez en sus actos de campaña y ahora en sus actividades que continúa haciendo como presidente al interior del país, pues enarbolando un discurso donde incluso cita partes bíblicas, donde hace toda una simbología y simula o refleja en sus palabras muchas de estas frases que se conocen de manera a nivel religioso, y en ese sentido él está también construyendo desde este espacio esa simbología que en nuestro país se requiere, y en el caso particular pues de él insistiendo en que es uno de los principales admiradores, por ejemplo, de Benito Juárez, a pesar de que en los hechos él justamente está haciendo exactamente lo contrario. Yo ya no me gustaría insistir más o abundar más para dar oportunidad a que pase la otra persona que va a participar, Leopoldo, y sobre todo no sé si habrá tiempo para preguntas y respuestas, pero nuevamente agradecerle a Bernardo la posibilidad de haber leído esta obra, de presentarla y de encontrarnos esta tarde aquí entre ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora damos la palabra a Leopoldo Fernández. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Sobre todo en tiempos de coronavirus, somos unos verdaderos héroes de estar acá en actos públicos, pero bueno, no hay que asustarnos, ¿no? Como se dice ahí, no hay que ser presas de los medios. Vamos a dar entonces la palabra a Leopoldo Cervantes. Yo agradezco mucho las palabras de Marta Tagle, diputada y además compañera de un colectivo que es República Laica, que precisamente el tema de la laicidad está a flor de piel, y ahora otra sensibilidad más desde un estudioso, sobre todo en temas de grupos, movimientos evangélicos, que en el libro es una parte medular del análisis y de la reflexión. Bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias, Bernardo. Debo agradecer también la invitación para estar aquí en la Feria del Palacio de Minería, comentando y compartiendo un poco de lo mucho que se puede decir sobre este libro. Yo incluso me voy a permitir hacer algún par de observaciones sobre lo que acabamos de escuchar, que me va a parecer necesario. Pero quisiera comenzar con dos citas que están en el libro, por supuesto, y que nos van a ayudar a recordar, porque han sido cosas, la primera sobre todo se dijo en un momento muy particular de estos últimos meses, y lo segundo pues es una frase que al ser entresacada del libro
pues nos puede ayudar para abrir el debate, el diálogo o una buena discusión con los aquí presentes. Es de Porfirio Muñoz Ledo. La entrega que AMLO ofreció al pueblo de México es total. Se ha dicho que es un protestante disfrazado. Es un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria. Sigámoslo y cuidémoslo todos. Esa es la cita de Porfirio Muñoz Ledo. Y dentro del libro aparece en la introducción un planteamiento que puede orientar muchísimo algunas de las cosas que vamos a ir señalando. Andrés Manuel López Obrador es un hombre que cree que él, a través de la religión, puede transformar al país, pacificándolo y reconstruyendo su tejido social. Mientras en el discurso pretende separar la economía de la política, en los hechos acerca la política a la religión. Las palabras de este segundo epígrafe, tomadas de la introducción al libro AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza, volumen aparecido a fines de 2019, ejemplifican muy bien el enfoque de sus autores al abordar la polémica actuación en materia religiosa del presidente López Obrador. Desde sus respectivos espacios, Barranco, autor de Las batallas del Estado laico de 2016, aunque también ya le había dedicado otro libro a AMLO previamente, y Roberto Blancarte, quien en 2019 también publicó La República Laica en México. Ambos han sido sumamente críticos del mandatario, en especial por la forma en que su pretendido discurso liberal y juarista ha chocado frontalmente con algunas de sus acciones y declaraciones. Particularmente, dentro de las primeras, por el protagonismo que ha otorgado en sus meses iniciales de gobierno a algunos dirigentes de iglesias evangélicas que incluso han tomado la palabra en actos oficiales, como fue el caso de Arturo Farela Gutiérrez, de la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas, Confraternice. El suceso formó parte del llamado Acto de Unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos. Y fue organizado a principios de junio de 2019 por el gobierno mexicano para rechazar la posibilidad de que el país vecino del norte impusiera aranceles a las importaciones mexicanas. Porque además las cosas han pasado tan rápido y sobre todo la acumulación de episodios como este se fueron sumando en un tiempo muy reducido de meses que parece que nos han rebasado algunos de estos acontecimientos. Por eso voy retomando algunos de ellos para que no se nos olviden. En esa ocasión también hubo un orador católico, el padre Alejandro Solalinde, que se acaba de reunir en los días pasados también con el presidente, quien a su vez expresó que México es un espacio bendito y maravilloso, bendecido por una gran señora que es la Virgen de Guadalupe. Dijo también Solalinde que Jesús de Nazaret nos va a guiar y que había que pedirle a Dios que nos ayude en esta transformación. La cuarta, por supuesto. Todo ello en un acto gubernamental presentado como oficial y con la presencia de diferentes sectores sociales, algo inédito en la historia mexicana reciente. De allí la gran inconformidad que ha ocasionado el accionar del presidente, que es interpretado por algunos como una manera irresponsable de relacionar los dos ámbitos, lo religioso y lo político. Ahora, no hay que escandalizarse tanto de las relaciones entre religión y política. Esa relación es habitual, podríamos decirlo, en los espacios democráticos modernos, contemporáneos. El asunto es cómo se comporta alguien que surge desde la religión hacia lo político y viceversa. Aquí estamos en la cancha de López Obrador. Al político se le exige discreción, guardar las formas, respetar el Estado de Derecho, como acabamos de escuchar, en el caso particular, respetar también las bases del Estado laico, etcétera. Pero no hay que escandalizarse tanto
especialmente, claro, México es un país distinto a Argentina, a Costa Rica, Guatemala, Brasil, por supuesto, tiene características muy distintas a esos países. Las palabras de Roberto Blancarte en este punto son sumamente incisivas. Lo suyo no es ya una simple gestión gubernamental llevada a cabo por un servidor público y acotada por la Constitución, lo cual es bastante obvio. Lo suyo es una tarea de salvación nacional encabezada por un liderazgo cuasi religioso, convencido de la necesidad de moralizar un país con la ayuda de las iglesias y los grupos religiosos. Ese es el planteamiento de fondo que hace Blancarte. Es, en pocas palabras, una tarea que implica invertir el proceso de modernización y laicidad del Estado mexicano emprendido por Juárez y los hombres de su generación con las leyes de reforma, que entre muchas otras cosas separaron al Estado de las iglesias y establecieron la libertad de religión, que no necesariamente es lo mismo que la libertad de culto ni la libertad de conciencia. Creo que en lo que acabamos de escuchar hace un momento había una confusión entre esos tres aspectos. Creo que la libertad de conciencia en este momento no se está tocando ni mucho menos. Libertad religiosa es una exigencia del catolicismo romano desde hace décadas, yo diría casi siglos, en la historia de México, que es una batalla que, aunque no la considera perdida esa iglesia en particular, sigue machacando y sigue insistiendo porque las leyes de reforma que fueron convertidas o que tienen carácter constitucional desde diciembre de 1860 establecieron la libertad de cultos, y eso está bien claro en la Constitución desde el siglo XIX. Como una especie de azar caprichoso, y también lo acabamos de escuchar, yo me voy a referir con más detalle a este suceso, la aparición de este libro de Blancarte y Barranco coincidió con la iniciativa presentada por María Soledad Luébano, senadora de Morena, a fin de modificar varios artículos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que es la que rige todos estos asuntos. La iniciativa fue descartada por el propio López Obrador el 18 de diciembre pasado en la conferencia matutina, en la que afirmó que esos asuntos ya están liquidados desde hace más de siglo y medio y, por supuesto, como sucede con miles de iniciativas, fue turnada a las comisiones correspondientes, particularmente esta para dormir un buen rato el sueño de los justos. Pero eso no es lo importante, sino que sigue provocando preocupación en la opinión pública. Por cierto, esa iniciativa se puede leer completa, está desglosada y al final de la misma hay una tabla que va mostrando cuáles son los cambios específicos que la iniciativa propone. Barranco cuestionó la pertinencia de la iniciativa en uno de sus artículos posteriores a esa fecha y escribió: en mi opinión es una ley regresiva a modo de los intereses de las iglesias, y esto es muy importante. El plural de iglesias apareció en este país en diciembre de 1991. Antes de esa fecha no se hablaba en plural de las iglesias, ahora sí. Y ahora los intereses que antes se manejaban de la iglesia en singular, ahora abarcan esos intereses también a otras iglesias más allá del catolicismo romano, principalmente de la católica, dice Barranco. En los medios la iniciativa ha sido tildada de contrarreforma y augura una reconfesionalización del Estado, lo cual traería tensiones sociales. Eso escribió Barranco días después de del conocimiento de la iniciativa, algo que ya no pudo entrar al libro por las fechas. La introducción de este libro es muy clara acerca de sus propósitos. El objetivo es analizar la preocupante tendencia de AMLO a asumirse como un salvador de la nación, lo cual es el mesianismo propio de la inmensa mayoría de los políticos, eso tampoco es nada nuevo, mediante el regreso de la religión a la vida pública en México. Esa es la parte complicada. Ahora, la religión nunca ha salido de la vida pública de México, tampoco. Yo me remitiría, por ejemplo, al primer discurso que dio Hugo Eric Flores en la Cámara de Diputados cuando entró como diputado por el partido Encuentro Social, y lo primero que dijo en aquella ocasión
parafraseando incluso a uno de los papas recientes y a Girolamo Prigione, con mi presencia aquí y ahora en la Cámara de Diputados, Dios regresa al debate público en México. Eso dijo Hugo Eric Flores en un momento dado. Digo, se sobrevaloró muchísimo este señor. Así como señalar críticamente sus actitudes que lo hacen ver frecuentemente como un predicador. Y ya lo escuchamos hace un momento. No solo por las invocaciones bíblicas, sino porque pareciera responder a un llamado divino para salvar la patria. Creo que eso se ve incluso en la portada del libro, ¿no? Bastante bien pensada al respecto. Este aparente retorno de lo religioso es visto como una auténtica regresión, por lo que los autores se plantean algunas interrogantes cruciales que discuten a lo largo de todo el volumen. Y las voy a leer, no son muchas, pero son interrogantes cruciales, definitorias de lo que un debate sobre este tema puede ser. Primera pregunta, ¿en qué cree el presidente? Y Blancarte va a responder páginas más adelante diciendo, no nos interesa, es algo del ámbito privado, personal, familiar, no nos importa. Lo que sí nos preocupa, dice Blancarte, es que trate de trasladar esas creencias religiosas al ámbito de lo público. Segunda pregunta, ¿es un homo religiosus o un animal político o una mezcla peligrosa de ambos? De ambas. ¿Tiene un proyecto político religioso para purificar y salvar al país de la corrupción, del atraso y de la violencia? ¿Puede hacerlo sin violentar la enorme pluralidad y diversidad de nuestra sociedad? Aquí cuando aparece la palabra pluralidad, me refería también a lo que escuchamos hace un momento sobre el Estado multiconfesional. La teoría de la laicidad maneja que un Estado laico puede y debe ser eso, un Estado multiconfesional donde todas las confesiones y los ciudadanos y ciudadanas que no quieran tener ninguna confesión, ¿sí?, tengan toda la libertad para hacerlo. Por definición, todo Estado laico y democrático lo es multiconfesional. Están representadas todas las confesiones, pero el Estado laico, como bien lo ha subrayado Blancarte en todas sus publicaciones al respecto, porque es probablemente el experto número 1 sobre laicidad en México. Lo que importa aquí es que ninguna de esas confesiones tenga prioridad, derecho de picaporte o algo similar en el régimen en turno. Todas las confesiones deben ser tratadas de manera igualitaria en un Estado laico. Entonces, el Estado multiconfesional es inherente al Estado laico. Otra pregunta más. ¿Sin atropellar la autonomía moral del individuo se puede hacer eso? ¿Sin contradecirse continuamente? Pero sobre todo, ¿no está confundiendo su papel como presidente de una república laica y asumiendo el de sumo pontífice panreligioso? Me gustó mucho ese neologismo de los autores. Panreligioso, porque abarca no solamente el espectro cristiano. Hay que recordar que el mismísimo 1 de diciembre AMLO fue investido en una ceremonia de carácter prehispánico, de religiones ancestrales, y pues el problema es que lo hizo en la plaza pública y en el centro mismo del país, ¿no? Ese fue el problema. El restauracionismo religioso del actual presidente mexicano se presenta como parte de un proyecto de restauración moral del país. No es la primera vez que se quiere restaurar moralmente a México. Hay que recordar la campaña presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, que iba en ese mismo sentido de la renovación moral de la sociedad, se dijo en aquellos años. No es la primera vez. Por tanto, en el que algunas iglesias evangélicas, particularmente aquellas de las más conservadoras, a diferencia de otras épocas en que el dominio católico era abrumador y arrasador, han recibido, eso sí, sobre todo en los primeros meses de esta administración, un trato preferencial, al grado de que son o eran prácticamente las abanderadas de este plan presidencial. De cuando empezamos a leer el libro hace un par de meses, a estos momentos, a estas fechas, ya se notan cambios significativos en esa preferencia y en ese aislamiento, al parecer, de esos actores religiosos
que estuvieron en primera línea con el inicio de la administración, los 12 meses completos de la misma, cuando menos. El riesgo que se advierte es que de avanzar este comportamiento oficialista, el Estado laico se convierta en un Estado multiconfesional donde no una, que es el énfasis que tiene el libro, sino varias iglesias hegemónicas se distribuyan los privilegios y favores oficiales e incidan de manera directa, y ahí viene el punto crítico del debate, en la conformación de las políticas públicas. Tampoco es la primera vez que sucede esto en el México reciente. Hay que recordar el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en el que varios actores también de iglesias cristianas no católicas participaron en el gobierno, tuvieron acceso a recursos públicos para llevar a cabo políticas públicas que de ninguna manera debieron haber ejercido. Es algo que también se criticó en su momento y que fue bastante relevante. Barranco y Blancarte anuncian que el estudio del tema se sitúa también en el contexto de los avances del conservadurismo eclesiástico en otros países latinoamericanos, como escuchábamos hace un momento, con Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, pero tal vez el caso mexicano podría confrontarse más con otras situaciones como la de Costa Rica y Guatemala, que es nuestro vecino directo. Las circunstancias en esos países, que también son distintos, Guatemala, por supuesto, se parece más a Chiapas. Y la situación de Chiapas en términos de la pluralidad religiosa como parte del sureste mexicano también tiene sus peculiaridades. Y por supuesto el estado de Tabasco, de donde es originario el propio presidente de la República. Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, prácticamente todo el sureste mexicano tiene esas características que acercan a estos estados, en términos del nuevo paisaje religioso, los acerca bastante a Centroamérica. En la primera parte del volumen, que voy a abreviar aquí muy rápido, Blancarte profundiza varios de sus análisis en los últimos años. Y me voy a referir sobre todo, él trabaja el tema del populismo, que así lo expone. También tendría mis dudas sobre el hecho de que si todo populismo se acerca de esa manera a lo religioso. Eso es discutible. No necesariamente todo populismo. Hay populismos de derecha y populismos de izquierda, dicho sea de paso, y no todos los populismos se acercan de esa manera a lo religioso. Lo que está pasando ahora en Argentina con el recién ascendido presidente Alberto Fernández. Algo muy similar a lo que pasó con López Obrador. Fernández se acaba de reunir hace algunas semanas con ciertas cúpulas de las iglesias cristianas no católicas. No les ofreció gran cosa. Se reunió con ellos para escucharlos, para ver de qué manera se podrían o no sumar a su proyecto, pero hay paralelismos interesantes entre lo que está pasando en Argentina, con iglesias históricas muy definidas, iglesias de trasplante, como se llamaban antes, de representación extranjera, iglesias unidas, que tampoco conocemos acá en México. El otro aspecto que señala Blancarte y que tiene mucho que ver con esta materia de la nueva presencia de iglesias evangélicas, nuevos actores políticos que hace 25 años no lo eran, cuando menos, es algo que también ha destacado mucho Bernardo, tiene que ver con cuando Roberto Blancarte afirma: AMLO no es evangélico. Y no es evangélico porque, y a las pruebas me remito, dice, y pasa a demostrar por qué no. ¿Cuál es el manejo de la herencia liberal juarista que ha exhibido el presidente de México? Es una herencia, vamos a decir, ambigua. Es el manejo muy ambiguo de una herencia que, por lo que ha mostrado, se acerca bastante al comportamiento político de alguien a quien ya mencioné, que es Hugo Eric Flores, presidente del ya extinto partido Encuentro Social. Hace 10 o 15 años, Hugo Eric Flores era un personaje político de un nivel bastante menor. Cuando su partido obtuvo el registro, cerca del 2015 aproximadamente, antes no daba entrevistas a ningún medio. Empezó a dar entrevistas porque ya era un personaje público. De hecho, él era el centro de la propaganda televisiva de su partido. Parecía que no había nadie más en ese partido.
Y cuando le preguntaban muy directamente a Hugo Eric Flores, ¿qué opinas del liberalismo? Tú eres un evangélico metido a la política, ¿cuál es tu ideario juarista? ¿Cuál es tu ideario liberal? Tú que has pasado por todo el espectro político nacional, desde este partido hasta el otro, has pasado por todos. Y Flores lo que decía, de una manera también muy ambigua, muy trabajada, era que efectivamente seguían siendo juaristas y liberales, pero que los tiempos estaban cambiando y que había que adaptarse a esas circunstancias. Y por eso la pregunta que se hace Blancarte es muy importante y la afirmación que hace. Él se mueve en un espectro religioso a conveniencia típico de un político profesional que sabe bien lo que hace. Para Barranco, el mayor error que puede cometer AMLO en esta materia es pretender convertir a las diversas asociaciones religiosas en iglesias de Estado. Eso es lo que observa Barranco. Y a fin de mostrar la problemática surgida de esta tendencia, expone, sobre todo en la primera sección que le corresponde, que es de la segunda parte, transformaciones de lo sagrado, debacle católica e irrupción política de los evangélicos pentecostales. Y si alguien aquí no le ha seguido el ritmo y no le ha seguido la trayectoria a Barranco, cómo ha ido sondeando de manera pertinaz y continua cómo ha sido ese avance, yo le sugiero que lo haga, para que note cómo un sociólogo de la religión como él ha estado trabajando continuamente el tema, cómo se han ido posicionando estas iglesias, cómo se han ido produciendo determinados políticos y cómo el comportamiento político de esas iglesias y organizaciones ha venido a embonar de manera casi automática con este comportamiento que los dos autores presentan como algo errático. Y termino con esto que leo a continuación. Cuando Barranco se pregunta, AMLO, homo religiosus o animal político, se acerca a una innegable realidad. Las creencias religiosas del presidente se han vuelto una cuestión de Estado. Nadie se preguntaba en el sexenio anterior cuál era la tendencia religiosa de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Aunque la sabemos, pero nunca figuró como algo relevante para el debate sociopolítico del país. Nunca se preguntó eso. Ahora sí. Es decir, algo que en los sexenios recientes no era un asunto tan relevante para la marcha del país. Ahora, con la forma tan aguerrida en que el presidente ha optado por darle tan amplio lugar a la religión, se discute hasta frívolamente cuál es su orientación religiosa. Un tema que debería estar en un plano muchísimo menor, especialmente ante la abierta ambigüedad con que se ha comportado al respecto, mandando señales en uno u otro sentido. Estamos, pues, delante de una auténtica, dice Barranco, sacralización secular de los políticos en el poder. Hace algunos años, estaríamos hablando de unos 3 o 4 años, empezó a volverse una moda que los políticos, incluso a nivel local, pienso en la alcaldesa de Monterrey, que consagró la ciudad de Monterrey a Jesucristo, y otros alcaldes y gobernadores, empezó una cierta modita entre los políticos de diferentes niveles para acercarse a lo religioso y medirle el agua a los tamales, ¿no? Vamos a ver qué pasa, hasta dónde podemos llegar, qué tanto nos podemos presentar como religiosos o no, como místicos del poder o no, como creyentes muy preocupados de manera moral por lo que pasa en el país. Esa moda, gracias a Dios, terminó. Por lo tanto, con ello se reciclaron, en opinión de Barranco, los rasgos más fastuosos y simbólicos, que ya se mencionaban, pero aquí en relación con el presidencialismo mexicano de otras épocas, que era parte de esa religión civil que se mencionaba hace un momento también. AMLO parece ser el todopoderoso, cuya misión es sanar las heridas del pueblo y brindarle una salvación mediada por la moralización suficiente para acabar con la corrupción acumulada durante décadas. Por supuesto que es loable el deseo de acabar con la corrupción, claro que sí, moralizar la sociedad,
pero ¿a quién o a quiénes, a qué instancias de la sociedad, del país, de un gobierno X, a qué instancias les corresponde hacer eso? ¿A la Secretaría de Educación Pública? ¿A la Secretaría de Gobernación? Hay una publicidad que estamos viendo ahora en relación con el combate a las adicciones. La unidad familiar. No se nos olvide que hoy es el Día de la Familia, por favor. Entonces, ¿a quién le corresponde hacer eso? ¿A Televisión Azteca? ¿Le corresponde moralizar a la sociedad? ¿A quién le toca hacer eso? Es allí donde se pone el dedo en la llaga en el libro. La presidencia está tocando territorios, zonas que no le corresponden por mandato democrático. Por eso me encantó la frase que escuché hace un momento. La democracia tiene que ser laica o no será. Totalmente de acuerdo, coincido. Y termino. Ahí simbólicamente se pretende constituir el arca de la alianza nueva y eterna que guarda los designios sagrados y la alianza privilegiada de Dios con su pueblo. Es lo que escribe Bernardo Barranco. Entonces dejo aquí estos comentarios para que escuchemos ahora a Bernardo y se pueda abrir un diálogo de ser posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, caray, que está bien pesada esta silla. Parece presidencial, por cierto. Déjenme empezar primero agradeciendo la presencia de muchos de ustedes. La verdad es interesante ver caras conocidas de diferentes espacios. Veo aquí líderes religiosos, intelectuales, académicos, compañeros en diferentes espacios. Por ahí mi querido Gabriel Corona, que es el único embosado que está aquí en la sala, a mi familia, a mis hijos. Y también traer a colación aquí a Roberto Blancarte. Roberto Blancarte, yo pensé que estaba en Alemania, gozando de su año sabático, pero me dice que está yendo a Quebec, a Canadá. Entonces, quién sabe dónde diablos anda Roberto Blancarte. Él debió haber estado acá con nosotros, ¿no? Pero veo a su hermano, por ahí anda su hermano, el cineasta Óscar Blancarte, representando acá a toda la dinastía Blancarte. Es que un saludo, él me pidió enviarles un saludo a todos ustedes. Yo quiero empezar comentando cómo nace el libro, porque también todo libro es como una criatura, todo libro tiene un origen, ¿no? Que es interesante y cada libro es diverso. No surge acá de una reflexión académica, intelectual o preocupaciones existenciales de los autores que nos echábamos al piso pensando que Andrés Manuel se estaba convirtiendo al universo evangélico. No, el libro nace por iniciativa de un gran editor que aquí está presente, Ariel Rosales, que él escuchó intervenciones tanto de Roberto como mías con Carmen Aristegui, hablando precisamente de los riesgos que había, sobre todo en la Cuarta Transformación, y estos sesgos que se percibían con más claridad con Andrés Manuel, y dijo, esto es un libro, tenemos material para un libro. Y le dijimos, pues muy bien, pues es buena idea, no, a mí no se me hubiera ocurrido, pero es buena idea. Sí, pero este libro tiene que estar en 2 meses en las librerías. Y le dijimos, don Ariel, señor editor, pues ¿usted cree que son chilaquiles o enchiladas vallas suizas para poder en 2 meses hacer un libro? Y Ariel lo que dijo, ya lo tenían, lo que han dicho, lo que le dijeron a Carmen, pues pónganlo en blanco y negro, ¿no? Tan sencillo, Ariel, que era hacer esa combinación. Bueno, pues lo hicimos. Lo que fue en los meses, esto fue en julio, cuando estaba justamente un momento álgido en torno a la coyuntura de la cartilla moral. En 2 meses nos abocamos, mes y medio, a hacer el libro. Con 2 capítulos ya no hubo tiempo, pensamos incluso hasta más, pensamos una dimensión jurídica del tema, que lo ameritaba. Habíamos pensado precisamente en Cosío, el ex magistrado, y la parte propiamente evangélica que habíamos pensado
en Leopoldo, que es un experto en temas de movimientos evangélicos en México y en América Latina, y me siento muy honrado por las flores que me echó en mis incursiones sobre el tema evangélico. Pero ya no había tiempo, ni modo de decirle, Leopoldo, a ver, ahora sí que en 2 semanas hazte un ensayo. Difícil. Sale el texto y creo que el libro tiene como principal objetivo el poner en la agenda pública los riesgos de involucrar a las iglesias en la esfera de las políticas públicas. Un hecho inédito en la vida moderna del país. Cosa que ya se ha hecho, como decía muy bien Leopoldo, pero se ha hecho como debajo de la mesa, de manera sutil, con mucha hipocresía política y social, pero no de manera tan abierta, de tal manera que Andrés Manuel López Obrador probablemente es el político que más ha utilizado lo religioso como un activo político. Ha sido el presidente que ha tenido la habilidad, o diríamos la audacia, de jalar lo religioso en torno a su proyecto. Y no es como presidente, esto lo hizo desde que era candidato al hacer la alianza con el partido Encuentro Social, que como todos sabemos es un encuentro fundamentalmente compuesto o integrado por evangélicos, del multicitado aquí Hugo Eric Flores. De tal suerte que entonces tenemos este origen del libro, un libro que, digamos, la realidad exigía un análisis sobre el tema. Y dado que Roberto es, como decía, el más grande especialista en materia de laicidad y su servidor también, que lleva años trabajando el tema, juntamos y presentamos este libro. El libro, en realidad, el título no dice nada, AMLO y la religión, ¿no? Yo hasta alguien me acordó hace poco que era Fidel y la religión, que escribió Fray Beto hace años atrás. En realidad, lo fuerte del libro es el subtítulo, y el subtítulo nos dice el Estado laico bajo amenaza. Este es la esencia, o es el telegrama, o es la cápsula central de lo que plantea el libro. Y no es porque hagamos de López Obrador una especie de demonio pseudo religioso o parareligioso. El tema es político, fundamentalmente. Es un debate político lo que está ahí. Y es un debate que no está presente no solo en México, sino en América Latina. En América Latina, grupos pentecostales, no todos, y aquí es muy importante decirlo, no todas las iglesias evangélicas, no todos los grupos pentecostales, pero hay grupos importantes pentecostales a nivel latinoamericano que han hecho de lo político una herramienta de posicionamiento y un instrumento de poder. Sobre todo, la cereza del pastel es Brasil, donde 2 grandes iglesias, ¿no?, se han posicionado y han colocado ahí probablemente al presidente evangélico más representativo de toda esta ola, de toda esta generación que estamos viviendo, que es Jair Mesías Bolsonaro, porque él, saben ustedes que se rebautizó en el río Jordán y cambió su nombre, más bien no cambió, añadió un nombre que es el de Mesías, muy propio en sus pretensiones. Bueno, entonces la principal advertencia del libro es el involucrar en políticas públicas a las iglesias. Este es como el meollo, la advertencia que pretendemos hacer. Evidentemente, una de las preguntas recurrentes es, y aquí se han surgido, ¿en quién cree Andrés Manuel López Obrador? ¿O en qué cree López? Y ahí hay una gran polémica, hay una gran polémica. Roberto, como ya se ha señalado acá, plantea que, bueno, él no es evangélico, ¿no? Sin embargo, coquetea con discursos, con simbología de un cristiano, de cristianos protestantes. Él mismo se ha intentado de definir. Dice, yo soy un cristiano abierto, soy un cristiano casi universal, que sigue al Jesús liberador, al Jesús que opta por los pobres y lucha por la justicia.
Podríamos decir, bueno, es un Jesús más bien de corte teología de la liberación, pero no es así, no es tan así, no es tan sencillo pensarlo así. Y luego vienen las paradojas y las contradicciones. ¿Cómo entender a Andrés Manuel López Obrador como creyente? Por un lado, con los evangélicos, no con todos, con Arturo Farela, quien ha declarado varias veces que ha entrado a Palacio Nacional con la Biblia y ha estado en oración con Andrés Manuel López Obrador. Y hay fotos al respecto. Entonces dicen, él es evangélico. Pero los católicos dicen, no, a ver, momentito. A ver, ¿cómo un evangélico va a traer en su bolsillo a la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo un evangélico le va a poner a su partido político Morena, en alusión a la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo un evangélico inicia su movimiento político más importante, Morena, y su campaña presidencial precisamente el 12 de diciembre? No, señores, Andrés Manuel es católico, además nos ha dicho aquí en conferencia de los obispos que fue acólito de niño. De niño fue acólito. No, él es católico. Pero tanto católicos como evangélicos se preguntan, ¿y qué está haciendo el presidente después de haber asumido la presidencia formalmente en un acto litúrgico, secular y laico, como fue la toma de posesión? En la plancha del Zócalo, en ritos chamánicos, en ritos mesoamericanos, en ritos prehispánicos, justamente en la plaza de la religiosidad de nuestros ancestros, teniendo a su mano izquierda, a la catedral como un testigo mudo y haciendo limpias no solamente para él, sino para el pueblo mexicano y para su gestión. Algunos sólidos académicos dicen, pues es una especie de New Age, ¿no? O dicho de manera coloquial, es una especie de licuado religioso, ¿no? Un batido, ¿no? Donde metes todo y bueno, sale lo que sale. Yo sostengo que más que un homus religiosus, en el sentido aristotélico, es un animal político. Andrés Manuel es un animal político, porque sabe dar de manera generosa los espacios, los símbolos, los lenguajes, las actitudes a las diferentes audiencias a las cuales se está dirigiendo y las sabe utilizar muy bien. En quién cree o no cree es lo de menos, pero se ha convertido en una cuestión de Estado, porque él ha abierto las puertas, ¿no? Primero se las medio cerró a la Iglesia Católica, ahora se las volvió a abrir, y también, sobre todo, a grupos pentecostales. Otra paradoja más de nuestro presidente, que en sus grandes amigos católicos tiene a los baluartes del progresismo mexicano, a los grandes iniciadores o luchadores de la teología de la liberación. Se reunió recientemente con Alejandro Solalinde, es un cura rebelde, con Miguel Concha, con Enrique Dussel, que forma parte de Morena, con el obispo Raúl Vera, y recibió también Arturo Lona, que es obispo de Tehuantepec en retiro. Es decir, la constelación católica del progresismo de la teología de la liberación. Yo diría, bueno, por ahí va. Pero sus grandes amistades evangélicas son los grupos más conservadores. Yo diría no conservadores, porque el conservadurismo se queda corta, fundamentalistas, es decir, donde los legionarios y el Opus Dei son progresistas frente a las posturas teocráticas que tienen muchos de estos movimientos y que son verdaderamente peligrosos. ¿A dónde vamos, querido presidente? ¿No? ¿Qué señales concretas podemos caminar? Con certeza. Ese es uno de los grandes artes de gobernar. Por eso se atreve, no estoy tan de acuerdo, pero es una hipótesis atrevida de Roberto Blancarte, de decir él tiene una lógica populista. A mí donde no me hace ruido, porque populismo es un concepto muy chicloso que se aplica a todo, es comparar a López Obrador con Trump, por ejemplo, o comparar a Andrés Manuel López Obrador con Bolsonaro. Hay enormes diferencias entre ellos, pero bueno, es una hipótesis provocadora de mi colega Roberto Blancarte. Otro punto importante en esto es el que esta actitud
ha generado desorden, tanto en el gobierno como en las propias iglesias. Ya la diputada Tagle nos ha dicho que hay una iniciativa. Toda esta apertura, lo que ha provocado en Morena, no estamos hablando del PAN, no estamos hablando en el propio Morena, una iniciativa de reforma a la ley de asociaciones religiosas y culto público, que en verdad es una reforma no solamente regresiva, sino restauradora de privilegios de las diversas iglesias, medios de comunicación, acceso a recursos, temas como culto, es decir, una serie de cuestiones que estaban parte de las grandes demandas de las iglesias. Y esto se abre. Él mismo se ha encargado de decir, de deslindarse de esta iniciativa. Pero él mismo también, cuando le han pedido definiciones sobre qué entiende la laicidad, él entiende la laicidad, lo ha repetido varias veces, como sobre todo la libertad de religión, la libertad religiosa, uno, y dos, que el Estado no se debe comprometer con ninguna religión, por más dominante que sea en el país. Eso es loable. Pero hasta hace muy poco, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha guardado silencio sobre una tercera característica que es fundamental en la laicidad mexicana. ¿Cuál es esta característica fundamental en la laicidad mexicana? Es la histórica separación entre las iglesias y el Estado. La diferenciación de ámbitos que debe estar muy clara y que ha permitido que en este país podamos tener casi un siglo de una convivencia más o menos pacífica, racional y complementaria. No hay que olvidar que nuestra laicidad está comprometida, cosa que no ha habido en otros países, con 3 guerras: la guerra de Reforma, la invasión francesa y la guerra cristera, en donde la Iglesia ha intentado el penetrar sus grandes principios a la esfera pública. Bueno, yo quisiera ir concluyendo para ver si podemos tener un buen intercambio. Primero decir que este planteamiento no es un planteamiento que llame a combatir las minorías religiosas, por más conservadoras que sean. La laicidad tiene como característica la apertura a todas y cada una de las percepciones, de las líneas, de los principios religiosos, así sean conservadores o estrambóticos, siempre y cuando no afecten o dañen a intereses de tercero. Por lo tanto, no se pretende generar un discurso de exclusión o un discurso de discriminación, sino es un discurso político de cuál es el lugar de las iglesias en el momento actual. Una segunda cuestión es el tema importante de la Constitución moral y la cartilla moral. La cartilla moral, como ya se ha señalado acá, es un planteamiento de Alfonso Reyes, escrito a inicios de los años 40, de un México que ya no existe, un México rural, un México que transitaba de lo rural a lo urbano, del mundo del campo a el mundo urbano, un mundo en el cual no existían los derechos humanos, que incorpora grandes temas. Uno de ellos que está ausente en la cartilla es el tema de la mujer, de los derechos de las mujeres, entre muchos otros. Y la pregunta acá, que es mi segunda pregunta para ir cerrando esta intervención, ¿es responsabilidad del gobierno para plantear la moralidad de la sociedad? O dicho de otra manera, en una constitución, mira, hágase la luz y se hizo, mira, muy ad hoc acá. Una de las características de toda constitución política es que toda reglamentación de la sociedad está basada en principios éticos y morales. Nuestra Constitución plantea muy claramente: no matarás, y tiene una serie de causales, no robarás, y etcétera. Es decir, es falso pensar que una constitución política sea amoral. Como también es preocupante pensar
que el Estado nos tiene que decir de manera definitiva qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo permitido y qué es lo prohibido. El Estado laico no tiene que meterse en estos temas, porque va a excluir algunas sensibilidades y va a tomar partido. El Estado laico lo que tiene que hacer es, en su responsabilidad, crear las condiciones para que las diferentes sensibilidades religiosas, éticas, seculares o morales convivan, discutan, planteen, se sinteticen, etcétera, en una atmósfera que posibilite ese diálogo y ese debate. Pero no el Estado que se convierta en un protagonista. Eso para nosotros, y está advertido en el libro, es un error, y un error que puede ser muy costoso para el país. Última cuestión, ahora sí ya. El riesgo es tener un Estado que tiende a abrirse a lo religioso, contraviniendo una historia muy nuestra y que puede traer más confusiones, pero también lo que puede provocar es la ambición de ciertas, subrayo, ciertas, no todas, iglesias, de convertirse en iglesias de Estado. Es decir, una especie de neoconstantinización, es decir, Constantino, ¿no?, en el siglo IV se convierte al cristianismo y el cristianismo pasa a ser la religión de Estado, con lo cual muchos plantean que perdió mucho de este input profético. La tentación es que muchas de estas iglesias encuentren en esta apertura esta posibilidad de convertirse en ejecutoras de programas de gobierno, de ser legitimadoras del régimen, de tener, por lo tanto, entonces una injerencia en los asuntos políticos que habían sido tradicionalmente seculares. Y todo esto nos lleva entonces a repensar el tema de la religión, del espacio público, la religión y las políticas públicas fundamentalmente, y yo agregaría lo que han finalizado tanto Marta como Leopoldo, el sentido que la laicidad es un ejercicio de libertad, garantiza las libertades de los mexicanos de creer o no creer, garantiza a las minorías, las creyentes y las no creyentes. Por lo tanto, la primera condición que defiende la laicidad es la libertad. La libertad. Y todos sabemos muy bien que si no hay laicidad, la libertad se dificulta, y si no hay libertad, por lo tanto, la democracia no madura. Por lo tanto, plantear que la laicidad es un ejercicio de libertad, pero al mismo tiempo es la construcción de un tipo de democracia que como país no solamente requerimos o deseamos, sino que necesitamos como nación. Muchas gracias.